Buenos días a todos. Como acaba de decir la doctora, mi nombre es Antonio Bueno García y bueno, siguiendo un poco el protocolo que se sigue en estos casos, mi disciplina es la geografía y he tenido la suerte de iniciar los estudios de doctorado con el doctor Pablo Atoche y previamente también bajo las premisas de Antonio Santana he intentado adquirir un testigo en la línea del poblamiento prehispánico en Gran Canaria y intentar aportar un granito de arena más con las nuevas tecnologías, sobre todo los sistemas de información geográficos, a este tema en concreto. La primera diapositiva que muestro, la primera imagen que muestro es de Nicolás Sansón, es uno de los cartógrafos a los que más admiración le tengo, no simplemente por la percepción del espacio, sino además por la sutileza de sus trazos y también el aspecto formal que ya dispone en su cartografía a lo largo de paralelos y meridianos que ya se sitúa perfectamente en el espacio en 1645. Añadir además que fue cartógrafo y enseñó, cartógrafo en Francia y enseñó geografía a Luis XIII y Luis XIV. Apreciamos el continente africano muy cercano, apreciamos que las islas aparecen perpendicular al continente africano, con lo cual nos sirve casi de aparejo de pesca a toda la navegación que sale del Mediterráneo y no solo de las que sale del Mediterráneo, sino además de las costas atlánticas, incluso peninsulares. Es casi un aparejo a todos esos barcos que vienen, sobre todo teniendo en cuenta la navegación con los alisios del noreste. Quiero añadir también, está en fase de estudio, sobre todo por las cronologías que datan unos y otros, pero es posible también que además de ese aparejo de pesca tuviésemos un faro a 3000 y tantos metros de altura natural, que es el Teide, ¿no? Puede explicar a lo mejor el poblamiento, aunque en esos aspectos de dataciones no voy a entrar en mi proyecto. ¿Por qué la geografía? Bueno, es una ciencia de confluencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Todas estas son variables que vamos a tratar en la tesis, tanto de ciencias naturales, todas las típicas o las que se suponen típicas de la geografía, aprender sobre todo, que es lo que he hecho, aprender. Incluso el año pasado estuve en clases con el doctor Atoche aprendiendo arqueología, porque no es mi rama. Y de una y de otra yo extraigo una serie de variables que luego van a ser aplicadas sobre el territorio y me van a dar una información que procedo a continuación. Y en otro aspecto, como ciencia diacrónica, tenemos una visión retrospectiva, podemos ir atrás en el tiempo. En este caso hemos establecido una temporalidad del siglo X a.C. hasta el siglo XV, la llegada de los colonos, y podemos realizar una cartografía como visión prospectiva de cómo podía estar el territorio en ese momento. Aquí he puesto una serie de áreas de conocimiento. Es una de las dificultades con las que me he entregado, yo lo hablaré un poco más tarde, las diferentes áreas de conocimiento en las que he tenido que ir investigando y ir entrando. Con respecto a la geografía, que son muchísimas las variables y son las que me van a llevar finalmente a un plano definitivo, porque este es el objetivo principal del trabajo. Ya tengo ubicado por latitud y longitud cada uno de los yacimientos arqueológicos en la isla de Gran Canaria, que es donde se centra la investigación, y los recursos hídricos, o por lo menos las posiciones que fueron tomando esos puntos arqueológicos, vamos a llamarlos así de momento, con diferencias que puedan ser habitacionales, que puedan ser necrópolis, que puedan ser de cualquier tipología,
pero ya podemos ir sacando con pequeñas conclusiones que con una serie de variables más nos van a dar un estudio un poquito más amplio y por medio de las unidades de paisaje establecer pues unos criterios o patrones de asentamiento sobre el territorio. En el caso de la geografía. En el caso de la historia, en un principio, las crónicas evidentemente, hay muchísima bibliografía al respecto, muchísimos trabajos de investigación. La navegación ha sido una disciplina que también he aprendido, tengo 5 años de náutica y sé algo de eso, pero además he tenido que un poquito ponerme en contexto actual de las nuevas publicaciones y sobre todo lo que corresponde históricamente al Mediterráneo y al Atlántico. Todas estas publicaciones, todos estos libros están siendo recogidos, como avanzaré un poquito más adelante, en una base de datos, después de su lectura, evidentemente, y ir sacando pues, las conclusiones o lo que me interese de cada uno de ellos. La arqueología, en este menú la he dejado en amarillo. No la voy a tocar, primero, porque, hay diferentes estados de opinión con respecto a la arqueología y además quiero reservarme al final de la tesis, pues vamos a llamarlo esta carta, porque es posible que nos dé, la tesis nos desvele algún tema controvertido o no dentro de, pero bueno, es algo que sigo en estudio, que sigo leyendo publicaciones, que estoy al día incluso con los últimos libros que se están editando y por eso está en amarillo. En antropología, lo que más me interesa, era cómo vivían estas personas, estudios incluso también de cerámica, simplemente interesarme cómo se movían esta gente, qué tipo de útiles usaban, para ver el desplazamiento diario que tenían, cómo construían sus viviendas, etcétera, etcétera. Son estudios que también estoy tocando en la tesis, no siendo directamente de mi área de conocimiento, pero he tenido que tocarlo, ¿no? En economía he usado dos modelos básicos, el modelo mercantil de Vance para llegar a un territorio, previamente hay una exploración para conocerlo, y luego, por medio de esa información económica, interesa o no un establecimiento temporal o algo más alargado en el tiempo o incluso un establecimiento permanente en el archipiélago. Eso nos irá revelando también, espero, los resultados de la tesis. Y luego el modelo de ocupación de una isla, donde la población se establece en un territorio adoptando un modelo de ocupación que sigue una pauta temporal determinada y da como resultado una forma de organización territorial específica. Ese es mi objetivo, determinar cuál fue esa organización territorial dentro de la isla de Gran Canaria. En genética medicina hay estudios genéticos evaluables o no, por número de muestras, están editados y son las fuentes que tenemos, donde nos aparecen las migraciones mediterráneas, llevándonos a una o a otra teoría. Yo creo que todas caben dentro de este modelo. Y además, lo que he hecho después de las últimas lecturas, aunque no se aprecia muy bien, desde el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo XV, perdón, hasta el siglo, no lo voy a ver. Pues lo que he hecho es ampliar esta franja que estaba únicamente aquí, y estas son las civilizaciones más adelantadas tecnológicamente que estaban en ese momento en auge. Entonces, a partir de ahí, determinar o no los pobladores, quizás no es el fin de la tesis,
pero sí que espero que se pueda dilucidar algo más quiénes fueron por la forma de establecimiento y por una serie de variables que utilicen. Las otras tres áreas de conocimiento, imágenes en sí también, están más asociadas a la segunda parte de la tesis, que bueno, es ya la elaboración de la cartografía por medio de sistemas de información geográfico, donde por medio de superposición de mapas vamos a conseguir una serie de unidades o de áreas determinadas donde es mucho más probable el establecimiento humano. ¿Con qué objetivo? Bueno, las nuevas tecnologías nos están permitiendo, tanto de escáner, de suelo, drones, bueno, varios tipos de aparatajes o artilugios modernos, nos están permitiendo pues ahondar bastante más en esta disciplina. Los estudios más avanzados ahora mismo evidentemente se están haciendo en las islas mediterráneas más turísticas, y bueno, las eminencias, o por lo menos las referencias que tengo yo de las personas a nivel mundial que están trabajando con eso, pues están aplicando estas tecnologías con mucho éxito. Hablando de las fuentes, bueno, al final lo diré, estamos todavía trabajando ahí y creo que hasta que no termine la tesis no voy a dejar de leer, pero bueno, todo está siendo registrado en una base de datos, y cada uno, siendo libros o siendo artículos, y cada uno de ellos con una ficha con lo que realmente interesa dentro de la descripción, autores, etcétera, etcétera, etcétera. Es una recopilación sistemática de toda la información que estoy recopilando al respecto. Hablamos de temporalidad de la tesis. Bueno, desde el primer momento dije que la quería hacer en 3 años. El primer año ya ha pasado, estamos en el segundo curso de doctorado, y aquí tengo unos epígrafes. En el 16, el proyecto de investigación y trabajo de campo, investigación de fuentes. En el 17, sistematización, fuentes primarias, secundarias, definición de la estructura y estancia en otra universidad. Y el tercer año, la redacción. Bueno, esto se entremezcla un poco. Empiezas a redactar prácticamente desde los inicios, aunque con 1000 correcciones después. En cuanto al trabajo de campo, bueno, ha sido trabajo de gabinete y mucha voluntad por ir a los centros, a los yacimientos arqueológicos, por el tema de los problemas con los que me he encontrado. Necesitaría aparatajes o elementos que me ayudaran a obtener mayor información del medio donde me encuentro. La investigación de fuentes, evidentemente, hay que hacerla desde el principio. Las fuentes primarias, archivos, es otro problema, la movilidad, los archivos y bueno, todo lo que está recogido en crónicas prácticamente es lo que tenemos en archivos aquí. Hay archivos fuera de aquí que es muy posible que hayan documentos muy interesantes, pero no tenemos esa posibilidad de momento. Estancia en otra universidad. Bueno, estamos usando las fuentes secundarias, las bibliografías y el material que tenemos para trabajar, y bueno, definiendo un poquito la estructura de la tesis. La estancia en otra universidad está también un poco precaria simplemente por temas económicos. Somos gente que bueno, igual no todos tenemos esa posibilidad, y estamos a expensas de becarnos para poder hacer la estancia o mención nacional o europea. Y bueno, la redacción, como dije, desde un principio se está haciendo, pero en este momento, si hay que llevar una serie de premisas, pues la redacción no es posible hasta este momento. Les agradezco su atención. Muchas gracias.